Colombia es la cuarta potencia en Latinoamérica en materia deportiva. Por lo menos eso se desprende del estudio de Havas Sport and Entertainment. Precisamente nos acompaña Jorge Contreras, director para Colombia de esta importante firma analista. Jorge, bienvenido a Canal El Tiempo. Y bueno, somos cuartos en el continente, pero descendimos a nivel mundial. Así es. Este año en el ranking que venimos haciendo ya por octavo año consecutivo, descendimos a nivel mundial, como dices, pasamos de estar el año inmediatamente anterior en el puesto 37 a estar en el puesto 44. Aún así, llegamos a ser cuartos dentro de Latinoamérica, luego de Brasil, México y Argentina. ¿Por qué se da ese decrecimiento en posiciones a nivel mundial, teniendo en cuenta que pues, se obtuvieron tan buenos resultados en los Juegos Olímpicos, una medalla de oro, 2 medallas de plata y bueno, varios bronces que dejaron en alto a Colombia? Lo que sucede, por así decirlo en términos de mercado, es que estamos creciendo, estamos logrando cada vez mejores resultados, pero también estamos frenando un muy buen primer paso. Como dices, Londres fue el mejor desempeño olímpico que hemos tenido en la historia, son 8 medallas que vienen, digamos, a darnos un crecimiento, nuevas esperanzas y la oportunidad de seguir creciendo a esa velocidad, pero tenemos que hacerlo cada vez más rápido para someternos a un mercado que se está desarrollando a una velocidad impresionante. Jorge, dentro de este estudio de Havas, ¿se tuvieron también en cuenta la participación en los Juegos Paralímpicos o es netamente deportes convencional, no para solamente están los deportes convencionales, no están tenidos en cuenta los paralímpicos, y de hecho para conservar, digamos, la justicia y poder incluir la mayoría de disciplinas deportivas, tenemos en cuenta a los olímpicos, todos los deportes y disciplinas deportivas que tienen mundiales y algunas disciplinas adicionales como el automovilismo, que han alcanzado, digamos, un alcance mundial y que tienen una exposición en medios bastante grande. De esa forma lo que obtenemos es un ciclo olímpico, por así decirlo, distribuido de la forma más igualitaria para calificar a todos los países. Hace un año, cuando Jorge también nos visitaba aquí en Canal El Tiempo y hablábamos de los resultados del 2011, veíamos que el patinaje ayudó muchísimo a ocupar esa posición 37. Así es. ¿Qué pasó con respecto al 2011, 2012 para que se den esos resultados, por lo menos digamos en una disciplina como el patinaje? El patinaje es una disciplina que nos sigue dando resultados en cuanto a mundiales y en cuanto a otro tipo de competencias, digamos en términos panamericanos. Lo que ha sucedido es que la suma de otras disciplinas ha dado mayores victorias a países, por ejemplo, de la misma región y especialmente a los grandes líderes, que en este caso son Estados Unidos, China y Francia. En esa medida hay, digamos, estrategias en las cuales los países centran sus grandes resultados en pocas disciplinas con muchos deportistas o estrategias en las que tenemos países que tienen muchísimas disciplinas y muchísimos deportistas, es decir, una estrategia un poco más atomizada. Para nosotros, y ese ejemplo clave del patinaje, va a ser muchísimo más fácil utilizar estas disciplinas en donde estamos comenzando a tener éxito y donde hemos tenido éxitos preliminares para seguir creciendo. El patinaje va a seguir siendo un derrotero. Estamos a puertas de tener un patinaje olímpico y es una de las cosas que todos deseamos dentro del mercado deportivo y sigue siendo de alguna forma nuestro estandarte de guerra. Sabemos que en cuanto a ciclo olímpico lo más importante fue el BMX, el ciclismo de ruta, taekwondo, lucha, pero el patinaje va a seguir siendo muy importante y sigue dando, digamos, resultados con respecto al ciclo anterior. Jorge, rápidamente para entrar ahora en materia de qué debe hacer Colombia, ¿cómo está ubicado el ranking, los 5 primeros a nivel mundial? ¿Está Estados Unidos? En este momento el ranking de la parte de arriba es Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Alemania. Francia subió. Francia subió este año. Estamos viendo un Francia muy similar a la estrategia de los estadounidenses, es decir, se está apoderando cada vez de más disciplinas y está haciendo una estrategia un poco más transversal. El tercero allí en disputa, el tercero en disputa, que es Rusia, es más parecido, por ejemplo, a China, que es segundo, en donde tenemos menos disciplinas, pero se están especializando fuertemente. Bueno, en Latinoamérica veamos que está México, Brasil, México y Argentina por encima de Colombia. Precisamente en eso de estrategias, ¿qué debe hacer Colombia?
asimilarse a un Estados Unidos acaparando varias disciplinas con muchos deportistas. La meta del Comité Olímpico para los próximos Juegos Olímpicos, valga la redundancia, en Brasil va a ser 200 atletas. Así es. O esa es la meta que se tiene planteada. Pero ¿qué debe hacer Colombia? ¿Como Estados Unidos o como China, unas solas disciplinas y ser fuertes ahí? Hoy, teniendo en cuenta los resultados que tuvimos en Londres y la infraestructura que tenemos para poner en marcha el nuevo ciclo olímpico, es mucho más fácil, rentable y, digamos, una estrategia muchísimo más fuerte para Colombia seguir el ejemplo de China. Es decir, tomar aquellas disciplinas en las que nos hemos vuelto cada vez más fuertes y a partir de ahí construir. Ciertamente la estructura, digamos, que tenemos a hoy en cuanto a disciplinas en las que somos muy buenos y la capacidad además de inversión que tenemos para ponerles, no da para que tengamos una estrategia transversal, sino que sigamos construyendo sobre esas disciplinas que además están comenzando a crear un efecto, digamos, bola de nieve. Un ejemplo como el de Mariana Pajón y el caso del BMX, sí, ha comenzado a crear un efecto muy interesante en que los niños muy pequeños están comenzando a girar su interés hacia ese tipo de deportes y a ver que este tipo de sueños olímpicos y este tipo de carreras deportivas es un sueño posible. Entonces, ciertamente países como el nuestro deben orientarse en ese tipo de estrategias en donde con menos disciplinas especialicemos cada vez a más atletas y les dediquemos cada vez más infraestructura, más patrocinio y más esfuerzo, que obviamente se traduce en muchísimas más horas de entrenamiento y muchísimas horas de especialización dentro de esos deportes. Jorge, obviamente para tener ese sueño, esos 200 atletas en las próximas Olimpiadas y que se masifique y haya, digamos, una potencia en diferentes disciplinas específicas, se necesita mucho del apoyo de la empresa privada. ¿Cómo se está trabajando en Colombia en esa materia? Así es, el Comité Olímpico durante el último ciclo logró el apoyo de varias marcas patrocinadoras que hicieron posible lo que vivimos para Londres 2012. Como bien lo decías, los objetivos para el siguiente ciclo olímpico en cuanto a atletas por lo menos se duplican. Estamos hablando de que tuvimos un brillante 100 atletas a Londres que sobrepasó esa meta de 100 atletas. Estamos buscando tener 200 atletas a Río y obviamente también trabajaremos por superarla y ciertamente es el doble recurso que necesitamos para mover deportistas y todavía más, porque sabes que no solamente es mover una cantidad de atletas y todo el ciclo de entrenamiento, especialización, trabajo e infraestructura para llegar a los próximos olímpicos, sino todo el personal que hay detrás en cuanto a personal técnico, entrenadores y toda la estructura que tienes que dedicarles. Así que ahora lo que estamos contando es con unos patrocinadores del ciclo Londres 2012 que quedaron más que satisfechos con los resultados, que se mantengan dentro del Comité Olímpico Colombiano, que sigan patrocinando y apoyando todo el esfuerzo que viene y que sean también los multiplicadores de que más marcas estén dentro de esta estructura, porque ciertamente necesitamos muchísimo más recursos y muchísimo más apoyo. Bueno, Jorge, le agradecemos por estar aquí en Canal El Tiempo y me imagino que dentro de 12 meses nos veremos aquí para analizar cómo nos fue en este 2013, ¿no? Esa es la idea, espero que nos veamos antes y que vayamos haciendo de pronto unos parciales y recapitular sobre lo que pasa con Colombia en cuanto a estos resultados y ciertamente nos veremos en un año. Claro que sí, Jorge, está a su casa. A ustedes continúen con más información en el Canal El Tiempo.